Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos seres amados, congregados hoy 8 de enero del año 2024, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios con la Fundación Amayá. Reciban un amoroso saludo fraterno de su siervo, amigo y hermano en Campos. Vereda La Estrella, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Aviala, Laudato Si, y nos trasladamos al río Jordán. Hoy que nuestra Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana nos congrega en la meditación profunda del bautismo de nuestro Señor Jesús, a sumergirnos en el agua con Jesús, bautizados con el agua y el fuego del Espíritu Santo en la confirmación. Así nos lo narra San Marcos, el evangelista, con Juan el Bautista, que recibe el bautismo, nuestro Salvador, y nos vincula en nuestro bautismo como hijos adoptivos de Dios, con todos los privilegios del Padre Creador, como los tiene Él, herederos del reino de los cielos, hermanitos menores de nuestro Maestro Jesús, pero eso sí, hay que bautizarnos. Y la carta de los Hechos de los Apóstoles con San Pedro, que habla a sus hermanos y otros pueblos hermanos, aún judíos y también paganos, de la forma como Jesús, sin discriminar entre uno y otro, a todos ha dado la salvación, a todos nos da la salvación y a todos dará la salvación, siempre y cuando se pase por la bautismación, por la vida sacramental, además con la común unión y con la confesión de los pecados, previo a la celebración de todo este banquete. En el Salmo 29, el Señor bendice a su pueblo con la paz. Y vamos a tomar de la profecía de Isaías cómo se vincula el Hijo de Dios vivo con la creación, asumiendo la segunda persona de la divinidad. Allí mismo la persona humana del Dios vivo humanado en María Santísima. Y allí con el agua se vincula a todos los demás espíritus o elementos que conforman la creación, el aire, la tierra, el fuego, todas esas energías, que es lo que hace con el bautismo Jesús, involucrarse con la humanidad para salvarla, llevándola a la expiación de los pecados, a la sanación, a la redención. Y ello, porque Él es santo, perfecto y justo, por eso se sumerge y hace la fila de los pecadores, para poder dar testimonio de que bajar a la profundidad, vencer la muerte, vencer el pecado, vencer al demonio, es sumergirse con Cristo en el bautismo y salir con Él, no quedarse todo el tiempo debajo del agua, aguantando la respiración. Cerramos así entonces el ciclo del Adviento, de la Navidad, del nacimiento del Señor en nuestro corazón, para dar inicio Dios mediante mañana al tiempo ordinario, al ciclo ordinario, al ciclo del orden natural, donde estaremos haciendo un nuevo proceso de evangelización en la actualización apostólica, evangélica y pastoral que nos deja el bautismo del Señor. Un salto impresionante del nacimiento de Jesús, 30 años de vida pública que inicia allí en 3 años,
hasta los 33, pero se celebran son los acontecimientos, no históricamente el día a día. Nos unimos entonces en oración con el Espíritu Santo, en alabanza y súplica. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para aprender, método para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 42, versículos 1 y siguientes. El siervo del Señor. Aquí está mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien me deleito. He puesto en él mi espíritu para que traiga la justicia a todas las naciones. No gritará, no levantará la voz, no hará oír su voz en las calles, no acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que arde débilmente. Verdaderamente traerá la justicia, no descansará, ni su ánimo se quebrará, hasta que establezca la justicia en la tierra. Los países del mar estarán atentos a sus enseñanzas. Dios el Señor, que creó el cielo y lo extendió, que formó la tierra y lo que crece en ella, que da vida y aliento a los hombres que la habitan, dice a su siervo: Yo el Señor te llamé y te tomé por la mano, para que seas instrumento de salvación. Yo te formé, pues quiero que seas señal de mi alianza con el pueblo y luz de las naciones. Quiero que des vista a los ciegos y saques a los presos de la cárcel, del calabozo donde viven en la oscuridad. Yo soy el Señor, ese es mi nombre, y no permitiré que den mi gloria a ningún otro, ni que honren a los ídolos en vez de a mí. Miren cómo se cumplió todo lo que antes anuncié, y ahora voy a anunciar cosas nuevas. Se las hago saber a ustedes antes que aparezcan. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y el Salmo 29 en alabanza. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Alaben al Señor seres celestiales. Alaben el poder y la gloria del Señor. Alaben el glorioso nombre del Señor. Adoren al Señor en su hermoso santuario. El Señor bendice a su pueblo con la paz. La voz del Señor resuena sobre el mar. El Dios glorioso hace tronar. El Señor está sobre el mar inmenso. El Señor bendice a su pueblo con la paz. La voz del Señor resuena con la fuerza. La voz del Señor resuena imponente. La voz del Señor desgaja los cedros. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Hace temblar los montes Líbano y Sirón. Los hace saltar como toro y becerros. La voz del Señor lanza llamas de fuego.
La voz del Señor hace temblar el desierto. El Señor hace temblar al desierto de Cades. El Señor bendice a su pueblo con la paz. La voz del Señor sacude a los encimas y deja sin árboles los bosques. En su templo todos le rinden honores. El Señor gobierna las lluvias. El Señor gobierna cual Rey eterno. El Señor da fuerza a su pueblo. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Y en la segunda lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, versículos 34 y siguientes, en el discurso de Pedro en casa de Cornelio. Pedro entonces comenzó a hablar y dijo: ahora entiendo que de veras Dios no hace diferencia entre una persona y otra, sino que en cualquier nación acepta a los que lo reverencian y hacen lo bueno. Dios habló a los descendientes de Israel, anunciando el mensaje de paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes bien saben lo que pasó en toda la tierra de los judíos, comenzando en Galilea, después que Juan proclamó que era necesario bautizarse. Saben que Dios llenó de poder y del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y que Jesús anduvo haciendo bien y sanando a todos los que sufrían bajo el poder del diablo. Esto pudo hacerlo porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todo lo que hizo Jesús en la región de Judea y en Jerusalén. Después lo mataron, colgándolo en una cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se nos apareciera a nosotros. No se apareció a todo el pueblo, sino a nosotros, a quienes Dios había escogido de antemano como testigos. Nosotros comimos y bebimos con Él después que resucitó, y Él nos envió a anunciarle al pueblo que Dios lo ha puesto como juez de los vivos y de los muertos. Todos los profetas habían hablado ya de Jesús y habían dicho que quienes creen en Él reciben por medio de Él el perdón de los pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 1 y siguientes, acerca de Juan el Bautista y el bautismo de Jesús. Principio de la buena noticia de Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. Está escrito en el libro del profeta Isaías: envío mis mensajeros delante de mí para que te prepare el camino. Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, ábranle un camino recto. Y así se presentó Juan el Bautista en el desierto, decía a todos que debían volverse a Dios y ser bautizados, para que Dios les perdonara sus pecados. Todos los de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén salían a oírlo, confesaban sus pecados y Juan los bautizaba en el río Jordán. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello y se la sujetaba al cuerpo con un cinturón de cuero, y comía langostas y miel del monte. En su proclamación decía: después de mí viene uno más poderoso que yo, que ni siquiera merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Jesús es bautizado. Por aquellos días Jesús salió de Nazaret, que está en la región de Galilea, y Juan lo bautizó en el Jordán. En el momento de salir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. Y se oyó una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, a quien he elegido. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús, mis seres amados.
La meditación de la palabra de Dios hoy nos vincula con el Génesis, con el origen, con la creación, que toma sentido. El Dios Padre, Creador, el Dios Hijo, Redentor, Sanador y Salvador, y el Dios Espíritu Santo, Paráclito, Santificador, las tres personas distintas y un solo Dios verdadero en primera instancia, que en señal de adoración hoy presentan el bautismo de Jesús, el sacramento fundamental que por la fe nos vincula con la Iglesia católica, apostólica y romana. En particular, otras iglesias se han adscrito en el bautismo como una señal del agua, impregnándose de agua, teniendo aspersión de agua o contacto con el agua como uno de los elementales. Están también la tierra, el aire, el fuego y la criatura, el espíritu humano, que se amalgaman, se articulan en una sola creación. El agua vinculando con la criatura humana y la criatura no humana, las criaturas otras. En el río Jordán, como es el signo que en Juan el Bautista se toma para llevar a las personas a expiar los pecados como señal de sanación, de redención, de liberación, pero es superficial. La sanación profunda llega con Jesús, por el fuego que recibe del Espíritu Santo. Las tres personas distintas de la Santísima Trinidad vinculando en una sola para hacer el proceso ya de santificación. El Espíritu Santo, que hace la transformación Jesús y que hace la creación el Padre Celestial. Las tres circulan en el amor. El Padre el amante, Jesús el amado y el Paráclito el amor. Esa misma circulación del amor se da en nosotros por gracia de Dios, por el bautismo, por la fe, al hacernos hijos adoptivos, Jesús, hacerse el hermano mayor. Esta es una de las manifestaciones en que lo hace, ahí en el Jordán. Hace la fila con todos los pecadores para mostrar que en la kenosis, en ese abajamiento, llegar hasta lo más bajo. En todo, a imagen y semejanza nos hizo el Señor Dios, menos en el pecado. Jesús toma diferencia, toma distancia, toma en consideración la condición humana de la que se reviste al ser engendrado por gracia del Espíritu Santo en el vientre bendito de la Santísima Virgen María, y al tomar como padre putativo a José, y en esa familia de Nazaret, en ese nacimiento, nace como humano, crece como humano, vive como humano, pero muere en cruz, que es gloria, resucita, el Cristo resucitado y resucitador. Al sumergirse en el profundo del río Jordán, es bajar a la muerte. Por eso, querer taparse las narices para aguantar la respiración bajo el agua, ¿qué tanto se podrá aguantar? Hasta que se ve la necesidad de Dios, es la kenosis, lo decía un sabio en algún momento, con una prueba. Cuando se siente el desespero porque no se tiene más aire, se empieza a pedir auxilio, que es el llamado a Dios. Y ahí es donde nos saca del Sheol, de los infiernos, de la muerte, que es el pecado, que es el hábitat del maligno, que es el mundo del inframundo. Jesús baja a todos ellos, pero resucita al tercer día. Y eso mismo nos invita en el camino con la resurrección en Cristo, a tomar la cruz de Cristo.
a llevar su yugo, esposas de Cristo todas almas, y ahí, por el bautismo, se recibe la gracia santificante para seguir toda la vida sacramental. Eso le da plenitud a la vida, le da plenitud a ese sentir, pensar y actuar de manera armónica, al ser, a la vida y a la obra en forma armónica, y a las obras, hechos y acciones en forma armónica. Y esa es la vida terrenal, que es un soplo de vida, con vida eterna. Por eso es maravillosa la meditación, cómo nos lleva al Génesis, a la creación, a vincular todas las criaturas, a vincular todos los elementales, a vincular todas las formas de vida, para ver que Cristo, al sumergirse en la creación misma, está sanando, está liberando, está salvando a toda criatura humana, en particular todo lo que toca su cuerpo santo, con el divino nombre de Jesús, como meditamos en estos días, y con la insuflar, cuando sopla, ese aliento enaltece a la persona humana, le da dignidad, le da santidad con el Espíritu Santo, para que siga aconteciendo en la vida y permaneciendo siempre fieles a Dios en esa necesidad. ¿A qué nos invita a eso? A tener la necesidad de Dios, sobreponernos al ego, a esa soberbia espiritual, esa soberbia intelectual, esa soberbia emocional, que es la que nos deja sumergidos en el pecado, como decía Pedro a Cornelio y a los hermanos ahí en Hechos de los Apóstoles. Vino a salvar a todas las naciones, a todos los pueblos, como se celebraba ayer con la Epifanía del Señor, vinculando a los gentiles, a los paganos, a los otros hermanos no cristianos, que eran Europa, Asia y África, pero son también Abya Yala y Oceanía hoy día. No se habían descubierto para entonces, como se dice, no se habían tenido hallazgos de otras criaturas humanas de otra raza, no se había tenido consideración de otras tierras, pero es como si se tuviesen hoy en día, por expansión, por extensión, por la misma inmersión que hizo Cristo en el agua, está lavando todas las tierras, en todos los continentes, en todas las aguas, está vinculando a todas las criaturas. Todos necesitamos el agua para la vida. Jesús es agua de vida eterna. Por eso el primer vinculante ahí como signo es el agua, también el aire. Al Jesús vincularse en el agua del río Jordán, está vinculándose con el aire. El aire la necesitan los peces para vivir en el agua, y en las cadenas tróficas necesitamos de los peces, necesitamos por tanto del aire y del agua. Todo se va vinculando, todo eso es una mare magnum de maravillas que no se alcanza a imaginar sino meditar en ello, lo que significa un chapuzón de Jesús en el río Jordán. Después de 2023 años seguimos recibiendo las bendiciones a través de la creación, a través de las criaturas otras, y en especial a través de la criatura humana que ha recibido dones, gracias y talentos en esos carismas, todos como órganos de un mismo cuerpo, donde la cabeza es Cristo, y todos somos esposas suyas en la iglesia, recibiendo esos carismas para ejercer los ministerios y cumplir las misiones que nos corresponden en la iglesia en santidad, dar gloria a Dios para bien de nuestras almas y para nuestra propia santificación. Que sea así entre todos seres amados. Hoy quedamos con el compromiso de ir a revisar cuándo fue el inicio de nuestra vida espiritual con el bautismo, la fecha, la parroquia, el sacerdote que nos dio la bendición con la sumersión en el agua, 3 toquecitos de agua con el santo crisma, la unción que nos daba allí para vivificarnos, fortalecernos y permanecer en Cristo. Amén, que así sea.
Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecidos. Hasta pronto.